A Juan Valerdi, es economista, es ex asesor de la presidencia del Banco Central, docente también de la Universidad Nacional de La Plata. Nos atiende aquí amablemente para tener una charla y poder o tratar de entender qué es lo que está pasando. Hola Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer hablar con ustedes. Un gusto para nosotros también. Estamos saliendo en vivo para varios radios universitarias también de distintas zonas de aquí del conurbano. Juan, ¿podemos empezar a explicar un poquito qué es lo que está pasando? ¿Por qué se da este cimbronazo en los mercados a nivel mundial? Este todo rojo que podría explicarse de alguna manera en base a lo que sucede con las decisiones de los Estados Unidos, pero que va seguramente mucho más allá. Sí, por supuesto, las medidas que tomó Trump y que ya venían siendo acompañadas de medidas previas, pero esta última fue como tirar la bomba atómica, tienen que ver con que una parte del poder industrial de Estados Unidos está reaccionando a un modelo que lleva varias décadas, donde los únicos ganadores de ese modelo son las grandes financieras internacionales, el poder financiero y algunas multinacionales. Entonces, Estados Unidos en sí mismo, como país industrial, es inviable en ese modelo y la reacción de ese poder industrial y de algunos otros factores de poder de Estados Unidos, encabezados por Trump, pero que no es solamente como tratan de pintarlo un loquito suelto que no entiende nada de economía, la reacción es esta que es tratar de destruir ese modelo que es el modelo de globalización con la absoluta descentralización y movimiento libre de capitales y mercancías y producción descentralizada de acuerdo a dónde van rompiendo los derechos laborales, dónde van rompiendo los recursos naturales, la naturaleza y contaminando, etc. Trump lo que está haciendo es declarándole la guerra a ese sistema. Esto está encarnado en distintos aranceles que de alguna manera bloquean el libre movimiento de todas las mercaderías. Es obvio que una vez que Estados Unidos lo hace va a haber, digamos, respuestas de los otros países, China, India, Corea, Japón, Corea del Sur, especialmente Europa y demás, y si no lo hacen, de todos modos, esa cadena internacional está rota. Ujú. Esto plantea una serie de rupturas en los mercados, pero también oportunidades. Ahora, cada poder político de cada país estará a la altura de las circunstancias o no para aprovechar esas oportunidades o para sucumbir en este tembladeral que implica el cambio de sistema que lleva desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este sistema se venía de alguna manera asentando y cada vez magnificando más y ahora se ha roto inexorablemente. Sí, expandiendo, ¿no? Un sistema de globalización que parece o parecía no tener, digamos, un límite y que el límite lo viene a poner una persona en base a, desde tu punto de vista, ¿no? Que está toda esta discusión de Trump es un proteccionista, Trump, o digo, para juzgarlo de alguna manera, porque también cuesta en su relación con el gobierno argentino cuesta entender esa relación y también ver cómo se beneficiaría la Argentina con eso, ¿no? Empiezo por el final. La relación de Trump con el gobierno argentino es una relación donde un presidente argentino que por una serie de carambolas llegó a ser presidente desde ser columnista de la televisión, trata de ir a sacarse una foto con Trump y no lo logra y eso genera una inestabilidad psicológica bastante fuerte. Ese presidente que trata como un ídolo a Trump no se da cuenta que está a contramano de lo que Trump piensa hoy, sigue diciendo las cosas que dijo en el pasado e incluso retuiteando cosas que están en contra del Trump actual y que están con Trumps que no existen. Milei está encabezando, desde el punto de vista político en la Argentina, una historia económica que tiene 100 años de atraso. Entonces, lo que tenemos es un desenganche de la Argentina de cualquier oportunidad que brinde esta crisis internacional. Como además está sosteniendo la situación económica argentina en base a un artificio que es mantener pisado el dólar para que el carry trade o la timba financiera gane mucha plata en dólares y para que los precios parezcan que están contenidos, este tembladeral internacional se va a llevar puesto ese dólar artificial, porque además no tengo claro que el FMI a mediados de abril trate en su directorio el préstamo para la Argentina, porque debe estar en prioridad 24 ahora con el tembladeral que estamos viendo, y entonces eso tranquilamente puede llevarse puesto en la supuesta inflación baja, que no es tal,
porque el 2 y pico por ciento no es bajo, sobre todo por los salarios que hay, y al mismo tiempo se puede llevar puesto de alguna manera la cotización del dólar y una serie de variables económicas en la Argentina. Ahora, esto de ir a contramano del mundo seguramente tendrá su precio y demás, y uno piensa, si no quieren ver lo que está pasando o no les queda otra que seguir sosteniendo esa burbuja en la que vive este gobierno desde hace algún tiempo. Sí, por supuesto que le queda otra. De hecho, Milei, entre las cosas que dijo que iba a hacer en campaña y las que hizo efectivamente, prácticamente en algunas hay 180 grados de diferencia. Por ejemplo, iba a dinamitar el Banco Central y ahora le está pidiendo el dinero al FMI supuestamente para reforzar el Banco Central. El peso para él era excremento y ahora es la moneda fuerte y más fuerte de la región que quiere mantener. Iba a dolarizar y ni se le ocurre ni habla más del tema. Y una serie, bueno, hablaba mal de no China, puede, ¿no? decía pestes de China. Y con China tenemos el swap y por eso no lo quiere soltar e incluso le pide ampliaciones. Pidió el año pasado una postergación de vencimientos del swap que vencían en junio y que vencen ahora en junio de este año. Y lo que le está pidiendo el FMI a través de Clever Carone, que se está vengando de algunos vinculados a este gobierno y a Caputo sobre todo, es que para que el FMI le dé el dinero, la Argentina largue el swap que tiene con China, que es más o menos de 19 mil millones de dólares. Con lo cual, si el FMI le da 19.000 a costo, digamos, de perder lo que tenemos con China, que son 19.000, vamos a estar igual que ahora y los mercados lo saben y por eso el dólar va a empezar a subir cada día más. Claro, lo que pasa es que en esta situación de el gobierno argentino o el presidente argentino congraciándose con Donald Trump, ahí entra en esta situación con China. Digo, todo tiene que ver con todo, ¿no? Digamos, si vos estás tratando de generar esas relaciones carnales con Estados Unidos, pero dependés de China al mismo tiempo, y bueno, China en algún momento te va a decir, bueno, pará, ¿qué estamos haciendo, no? ¿A qué se está jugando? Digo, a nivel internacional pasa un poco así. Lo que pasa es que los chinos no piensan sus relaciones con la Argentina como relaciones con Milei, sino relaciones con un país de Latinoamérica que es clave para el tablero que juega China a 50 años. Claro. En cambio, Trump está jugando muy fuerte a corto plazo, porque además le quedan 3 años y pico de mandato y no puede volver a ser reelegido. Y lo que quiere es cambiar esta realidad en 3 años y medio. Los chinos la piensan en 50 años y sus dirigentes normalmente duran en décadas y no en años. Así que la perspectiva es totalmente diferente. Y por otro lado, lo que tenés respecto de las relaciones carnales de Milei con Trump es que Milei se fue hasta la casa de Trump a sacarse una foto y Trump ni siquiera lo atendió, así que las relaciones carnales estarían bastante complicadas, ¿no? Claro, ni una cosa ni la otra. O sea, por lo menos son asimétricas, ¿no? Esa es la situación. Uno piensa... Las ganas están de este lado, claro, del lado de Milei, las ganas están, pero no está claro que para Estados Unidos sea prioridad apoyarlo. De hecho, el día que hizo la criptoestafa Milei, Trump dejó de seguirlo en las redes y eso a nosotros nos parece poco relevante, pero para gente que vive en las redes como Milei y Trump no es poco relevante. Es un montón, es un montón. Ahora, después de muchos años, y esto que hablabas de la globalización, ¿no? Este eje que alguna vez Estados Unidos rompió entre los chinos y los rusos para dividir y entonces ahí sacar su tajada de ser la potencia más grande, hoy esto de tratar de volver a tener relaciones con Putin y demás, hace que pensemos en un bloque nuevo para tratar de enfrentar a China, que parece ser la gran potencia de acá unos cuantos años. Primero, una aclaración. China ya es el país más potente desde el punto de vista industrial del mundo, por lejos. Porque hay una trampa en la medición del PBI, que es medir el PBI en cuanto a cuánto valen las cosas en ese país. Si vos pensás que un celular hecho en China, que termina siendo vendido en Estados Unidos por Apple, por ahí costó la 5ª parte o la 8ª parte de lo que cuesta en Estados Unidos, si lo medís al PBI, lo más probable es que el PBI de China todavía te dé más bajo que Estados Unidos. Pero si corregís eso, que se llama paridad del poder adquisitivo, China hace rato que superó en poder industrial a Estados Unidos. Y además, muchas de las cosas que hace Estados Unidos de su poder industrial, entre comillas, son transformaciones de productos que vienen de China. Con lo cual, el poder de transformación de materias primas de China en productos finales es ampliamente superior en Estados Unidos, incluso en temas tecnológicos de punta. Eso es lo que hace que Estados Unidos esté desesperado por hacerle todas las zancadillas que puede a China, incluido romper la alianza que hoy tiene Rusia con China, que la empujó Estados Unidos con la guerra de Ucrania y que llevó a que Rusia le venda energía barata a China porque ya no se la podía vender a Europa.
Así que, ¿qué se ve en el futuro? Inexorablemente grandes jugadores, India, China, Rusia, Estados Unidos y después secundariamente, obviamente, México, Canadá, Brasil, nosotros un poquito. Y todos estos jugadores van a repartirse el poder en el mundo y ya no hay unipolaridad y eso está escrito, es inexorable. Porque por las armas, digamos, no se puede imponer la cuestión, digamos, de mantener una globalización en pie de Estados Unidos como había hasta hace un tiempo. Y además China tiene ese poder industrial y hoy lo está usando para usar para, digamos, para bienes de consumo familiares y demás, pero el día de mañana, si fuera necesario, también lo puede transformar en fabricar armas. Así que claro, por ahora China no cayó en esa trampa, pero si el día de mañana es necesario, lo va a hacer como lo hace Rusia. Digamos, y hoy por hoy, pensar en negocios a futuro, ¿tengo que pensar en negocios con China? Como país, digo, si tuviera que apostar por uno de los dos, ¿apuesto por China? No sé, la soja se me ocurre y sus derivados y demás. Si tenés que desarrollar la Argentina, lo primero que tenés que hacer, que no se ha hecho en muchas décadas, es de alguna manera fomentar el debate en toda la población de la Argentina y en sus dirigentes sindicales, sociales, industriales, pyme y demás, y en base a eso decidir más o menos cuál va a ser el rumbo de la Argentina dado el mundo que hay. Claro. Y después que definiste eso, juntarte con tus socios potenciales. Brasil, Chile, China, India, Rusia, e eventualmente Estados Unidos, México y Canadá también. Pero digo, no te puedes sentar con ellos si no sabes para dónde vas. Claro. Porque si todos los bondis te dejan bien es porque no sabes a dónde vas. Tal cual, tal cual. Estamos hablando con Juan Valerdi, es economista, es también ex asesor del Banco Central. Quería preguntarte ahí con ese tema, algo mencionaste con respecto al saneamiento que quiere hacer el gobierno del Banco Central con el préstamo con el Fondo Monetario, con esta deuda que no es deuda. Vos decías que no es prioridad dentro del FMI o que por lo menos eso se ha enfriado. ¿Qué puede pasar si finalmente no se concreta esa situación? Como te decía antes, si a mediados de abril, que es cuando se reúne el directorio del FMI, no tratan el tema de Argentina y dice, le vamos a dar tantos miles de millones de dólares a la Argentina, acá está el papelito que vamos a firmar, se lo vamos a dar en estos tiempos, el monto es tal, le vamos a permitir o no que use esto para mantener el dólar y le vamos a exigir tales condiciones y que obviamente no incluyan bajar y voltear el swap con China y demás. Si eso no ocurre y a mediados de abril el directorio se hace el tonto y patea para adelante el acuerdo de Argentina con el FMI, Caputo seguramente va a estar fuera del ministerio rápidamente y no sé qué pasa con la economía y con Milei en los siguientes meses, porque difícilmente llega a las elecciones con una inflación o un dólar como el actual. De hecho ya le está costando llegar a ese mediados de abril con un dólar más o menos tranquilo. Y además te digo una cosa, cuando el dólar alcance, hoy, mañana, pasado, el dólar contado con liqui, MEP, el Blue, el dólar turista, que es el que pagan las tarjetas de crédito de muchos que están comprando cosas del exterior porque están mucho más baratas y este gobierno permite que entren y salgan sin problema, y que están haciendo turismo, cuando esos dos se emparenten y la gente deje de llevar los dólares del canuto, del colchón para pagar en los bancos, como estaba haciendo, porque había mucha diferencia, era antes 1.200 contra 1.430, ahora están a punto de emparentarse y entonces ahí esos dólares van a empezar a salir del Banco Central. Y ahí se va a volver exponencial la pérdida de dólares del Banco Central y quiero ver qué hace Caputo y Milei para sostenerlo. Y por otro lado, si finalmente se cierra el acuerdo, digo, hoy el FMI está en posición también incluso de exigir un poquito más a la Argentina, con todo este contexto, digo. Y qué pasa si finalmente ese acuerdo, no sé si tenés información, pero eso también puede pasar lo contrario, que se cierre el acuerdo, que digan, todo lo que mencionaste vos, cuáles son las condiciones y demás, y qué podría pasar ahí. Bien, lo voy a poner al revés. Si no se cierra el acuerdo, para mí Caputo y probablemente Milei están en cuenta regresiva. Si se cierra el acuerdo y son 20.000 millones, de los cuales 15.000 son para pagarle al FMI en los próximos años, y 5.000 para timbiárselos rifando reservas, como hizo Caputo con los 45.000 que le prestaron en el 2018, no alcanza para llegar a las elecciones y para un mundo con las turbulencias que tiene hoy, que contagia obviamente a los inversores que están en la Argentina, a los timberos y a los que están con el carry trade. O sea que aún con el acuerdo con el FMI no tienen ninguna garantía de poder sostener este artificio hasta las elecciones. Y al ritmo que van las pérdidas del Banco Central, por ahí con suerte llegan un mes y medio, 2.
pero la señal del FMI bajándole el pulgar sería letal. La señal poniéndole el pulgar para arriba les daría un poco de aire, incluso desde el punto de vista del respaldo de Estados Unidos al gobierno de Milei. Recordemos que la caída de la Rúa fue porque no llegó un desembolso del FMI y eso de alguna manera hizo derrapar todo el tema bancario, de los depósitos bancarios, que a su vez llevó al corralito, que a su vez llevó a una serie de eventos que hicieron que se tuviera que ir, ¿no? Juan, ¿alguna lo último que tengo, leo en un diario financiero, dice, la guerra comercial ya impacta las reservas por primera vez, en 14 meses perforaron los 25.000 millones. Esto es un poco lo que venís diciendo vos, ¿no? Las reservas en cuenta regresiva y ya perforando límites. Cuando arrancó, en su mejor época creo que llegó a tener 35.000, ¿no? En la época del blanqueo. Sí, en el blanqueo que agarraron 20.000 millones, seguramente superaron los 35.000, pero ahí tenías dos cosas. Primero, tenías los depósitos de los dólares que tenía la gente antes del blanqueo y los de blanqueo que tenían obligación de tenerlos hasta fin del año pasado para no pagar nada. Los que lo dejaron porque pensaban que era más peligroso llevárselos a su casa que dejarlos en la caja de ahorro del banco, hoy deben estar empezando a llevarlo a la caja de seguridad o a sus propias casas pensando que ya no hay dólares para todos, porque cuando uno dice, como hoy, que el Banco Central ya tiene reservas negativas casi en el mismo valor que diciembre del 2023, quiere decir que el Banco Central está vendiendo para sostener el dólar reservas que tienen que ver con los depósitos de los dólares de la gente de los bancos. Entonces, como hay un montón de jugadores pesados y medianos que saben eso, ya están sacando hace tiempo los dólares del banco, los dólares de distintos sectores financieros y se los están llevando a otros lugares más seguros que ese mundo financiero que está complicado, ¿no? Juan, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande, muy claro. Abrazo inmenso, hasta la próxima. Juan Valerdi, economista y docente de la